favor de hacer contar todo esto. Es que yo quiero decir, hay una parte de la OEA que funciona muy bien. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha hecho un gran trabajo de documentar las violaciones de los derechos humanos en toda la región y especialmente en Cuba. Sí, pero pasa lo mismo que con Naciones Unidas. Hay un desconecto total entre una Comisión de Derechos Humanos y lo que es la institución. Claro, pero de todas maneras, eso no quita de que un gran objetivo de todo el bloque chavista es anular y controlar esa comisión, igual que hicieron con el Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Después me cuentas qué sucedió en Naciones Unidas hoy. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos analizaremos la composición de los compañeros que según la mesa apoyaron a Cuba en las protestas contra el exilio. Y más adelante el Hugo y Evo Morales llegan a Cuba a buscar la bendición castrista. Vamos a una pausa y regresamos. Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. Vamos a escuchar otro fragmento de la mesa redonda de la televisión castrista en este programa dedicado a atacar a aquellos que defienden y buscan la democracia en Cuba. La derrota no es solo de Estados Unidos, de los gobiernos norteamericanos que durante todos estos años usaron a la OEA como su instrumento para atacar a Cuba, sino también es una derrota de estos grupos terroristas anticubanos que aprovecharon también el andamiaje y la estructura de esta organización para promover la subversión y los ataques a Cuba. Así de simple lo resumen. Así de simple lo resumen y lo dicen con la misma cara dura que lo dicen cada vez que han perdido en Ginebra ante esa Comisión de Derechos Humanos. Es el mismo lenguaje, condenado año tras año. El único año que no los condenaron no tenían argumentos porque estaban sorprendidos y no sabían qué decir. Pero ¿qué es lo que sucedió hoy en Ginebra, Orlando, ante la Comisión de Derechos Humanos? Lo que sucedió hoy, Ninosca, es que a pesar de la actividad del régimen castrista, del gobierno de China, de Irán, la resistencia cubana logró hoy hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Cuba, de la violación de los derechos humanos, de la situación de los trabajadores cubanos, de la situación de los presos políticos. Lo hizo José Gabriel Ramón Castillo, uno de los 75 que fue sacado de Cuba por razones médicas, un hombre que está muriendo porque contrajo hepatitis crónica en la prisión, y él logró, gracias a este trabajo en conjunto de la resistencia, hablar ante ese pleno y denunciar lo que ocurre en Cuba ante este foro mundial. Y esto es bien importante porque si antes era difícil la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es doblemente difícil en el Consejo de Derechos Humanos, donde los países que violan los derechos humanos han cobrado paradójicamente más poder que nunca. Así que nuestra felicitación a José Gabriel Ramón Castillo, a Pepín y a toda la gente de la resistencia cubana, John Suárez entre ellos, que hicieron posible ese testimonio. Ahora, cuando es muy difícil, y lo sabemos, ¿no?, que los exiliados puedan hablar o tener un espacio ante ese foro, y así todo se ha logrado en múltiples ocasiones, pero después que José Gabriel Ramón Castillo habló ante el plenario, por supuesto que le tocó a Cuba responder. Él dijo: entran sanos en las cárceles, refiriéndose a los presos, y se enferman. Uno de ellos ha quedado inválido y hay muertes por negligencia médica. Sin embargo, el representante de Cuba pues dice que el sistema penitenciario del país se encamina a convertir a cada prisión en una escuela, en el sentido más integral del concepto. Es que, honestamente, que ya hasta las respuestas son ridículas. Mira, ahí están con los mismos lemas gastados, la misma bobería, las mismas consignas ya desgastadas. Pero precisamente, Ninoca, el hecho de que dediquen la mesa redonda, el hecho de los lemas gastados, el hecho de la consigna, es lo mucho que les duele que en todos esos foros, donde quiera que sea, haya siempre una voz que diga la verdad de la realidad de Cuba y que los confronte en ese terreno. Y eso es lo que ellos no pueden aguantar, y por eso estamos viendo estas cosas, este lenguaje en las mesas redondas. Todo esto es la naturaleza, pone en evidencia precisamente
daño que este exilio y que estas voces le hacen alrededor del mundo. Sí. Orlando, ¿qué tú decías de las imágenes? Vimos las imágenes de los 5 terroristas presos en Estados Unidos. Sí. Es bien interesante porque Nancy Pérez Crespo se acercó a uno de los manifestantes y le dijo, ¿quiénes son los 5 héroes? No tenía idea de quiénes eran los 5 ni a qué se refería ese caso. Y yo también, cuando entablé un debate con uno de esos manifestantes, le dije, ¿tienes un cartel de los 5? ¿Quiénes son? No tenía idea. Si fueron ahí a cumplir con una misión, les pagaron por eso. Les pagaron por eso y más nada. Hubo uno de ellos que dijo que le habían pagado 1.500 lempiras, que él no sabía lo que él estaba haciendo allí, pero que él había cobrado 1.500 lempiras. Y también quiero repetir, ya lo he dicho anteriormente, que gritaban paredón para todos nosotros. En Honduras el paredón no se conoce, o sea, son consignas que les da la embajada castrista, consignas made in Havana de la dictadura. Consignas made in Havana. Pero para que tengan una idea de lo que va la mafia cubana a decir en estos foros, en esta oportunidad hoy ante la Comisión de Derechos Humanos, José Gabriel Ramón Castillo, prisionero político, concluyó diciendo, en nombre de los miles de cubanos reprimidos, torturados y a los que se les violan sus derechos fundamentales, le pido a este Consejo que se haga justicia. Eso se llama hablar por todo un pueblo. Así mismo es. Y eso es lo que le molesta al régimen, que los principios nuestros no caducan. Yo me recuerdo de Orlando Gutiérrez, yo siendo alumno del Colegio Belén, él un joven profesor, más joven de lo que está ahora, y ya estaba en esta lucha, y entonces estamos aquí sentados hoy juntos y seguimos en esta lucha y nosotros no vamos a cambiar. Ellos seguirán pagando a estas personas, nosotros continuaremos con nuestros principios. Hay una, y nadie lo conoce, y esto se tiene que saber, hay una red de jóvenes cubanos americanos en las universidades de Estados Unidos, que yo no estaré de acuerdo con ellos en todo, pero es una red de miles de jóvenes que están preocupados por el tema de Cuba, que les interesa, que están aportando algo. Eso es lo que le molesta al régimen. Ellos no pueden, tienen que pagarle a las personas, tienen que utilizar a estos tontos útiles. Nosotros sí tenemos esa reserva moral y las nuevas generaciones están participando más y más todos los días. Eso les molesta a ellos mucho. Además, ese concepto que tú dices, cuando van a debatir, muchas veces no saben ni de qué se trata. Yo me acuerdo cuando Pastores por la Paz, que todavía sus viajes a Cuba controlaba todos estos debates, en un debate en la Universidad de Albany, yo llevé una foto enrollada de un joven que estaba preso, y cuando yo la abrí dije, yo quiero que me respondan si este joven que es epiléptico, que el único crimen que tuvo es que salió a protestar y a pedir libertad para los presos políticos, tiene razón para estar preso. Y uno se paró y me dijo, no hay razón, y se lo llevaron. O sea, no saben a lo que van esos lugares. Entonces los tienen a todos engañados, que después había una fiesta cubana. Acuérdate, Ninosca, aquella vez en Harlem, cuando los 50 años de las Naciones Unidas, junto a Armando Alejandre, éramos 13 de nosotros, estabas tú también ahí presente. Acuérdate que no sabían, la muchedumbre que habían organizado, no sabían ni dónde quedaba Cuba, ni sabían absolutamente nada, porque habían sido movilizados y pagados hasta allí para gritarle loas al comandante. Bueno, Silvia, gracias por estar con nosotros. Me imagino que te tienes que sentir muy orgullosa de que se refieran a ti de esa forma en la mesa redonda, así que... Lo único que quiero es decir que vamos a seguir, así que van a tener que seguirse refiriendo hasta el día que ya no puedan hablar en ninguna mesa. Bueno, pues gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos van a ver, en Cuba no hay presupuesto para muñequitos para los niños. Los niños cubanos tuvieron que padecer los muñequitos rusos. Ahora no hay muñequitos nuevos, pero sí hay para hacer muñequitos contra lo que ellos llaman los terroristas de Miami. Vamos a una pausa y regresamos. Pues bien, gracias por continuar con nosotros. Ahora llegamos a la parte estelar de la mesa redonda. Esta es el Disney cubano. La mesa Disney es lo que ustedes van a ver. Orlando me comentaba la tragedia que eran los muñequitos soviéticos y los checos, peor todavía, no. Pero ahora los niños no tienen muñequitos, pero los adultos tienen esto. Los terroristas si tienen pruebas, el jefe yanqui se las creó. Se las creó que lo digo yo. El jefe yanqui un día
hijos de papá. Los terroristas sí tienen cueva, el jefe yanqui se las creó, se las creó, se las creó, se las creó, que lo digo yo. Los pueblos se cansaron de esa mafia sangrienta y fueron denunciados, caramba, los hijos de papá. Se armó el salpa afuera, tremendo corre, corre, y ahora los terroristas, caramba, se quieren esconder. Los terroristas no tienen cueva, el mismo pueblo se la